Soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente, dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector, si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. Comenzamos. Hoy está en un día de libros Dani Campos, cineasta y consultor de guión y escritor del libro La escritura de guión en 1000 tweets, que podéis encontrar en Amazon. Hola Dani, bienvenido. Bien hallada. ¿Qué tal, Ana? Bueno, Dani y yo nos conocimos hace ya más años, en fin, en un Sí, curso. En un curso de guión en Murcia, ya por el 2010, podría ser, 2012 o una cosa así. Yo creo que incluso antes, ¿eh? Pero Ah, bueno, sí. no lo Es posible. Pero andábamos nosotros con aquellos cursos que organizábamos con la Asociación de Guionistas de la Región de Murcia. correcto. Tú Y eras el ahí, profesor que venías a impartirnos la clase a la gente que estábamos en aquella asociación y para mí fue, bueno, ya te conocía de antes, había oído hablar de ti, pero bueno, para mí fue un descubrimiento por tu calidad humana y por tus conocimientos, por todo, realmente, que es difícil encontrarlo todo resumido en una sola persona, pero bueno, para eso está Dani Campos. eso dice mi madre. Tu madre y yo. Bueno, Dani, ¿cómo se pasa de estudiar ciencias de la actividad física y el deporte en Valencia a ser guionista en Madrid o cineasta, como te gusta más definirte? Sí, bueno, pues se pasa compartiendo, o sea, teniendo claro cuáles son las cosas que te hacen sentirte vivo. En mi caso era el deporte y era también el cine. Entonces yo decidí formarme, hacer una carrera por si acaso las cosas se daban mal y tener algo de lo que tirar. Y hice lo que me apasionaba, que era el deporte, pero luego al mismo tiempo estaba haciendo cortos con los amigos y eh, participando en producciones de gente, todo muy amateur, por supuesto. Entonces lo que hice fue acabar la carrera en Valencia y de ahí me fui a Cuba, a La Habana, y allí donde estudié en la Escuela de Cine de La Habana, estudié dirección de cine. Entonces ya todo fue rodado. Me vine para Madrid porque yo mi novia la tenía en Madrid, la que hoy es mi mujer, y poco a poco me fui abriendo un poco camino en este mundo tan hermético, tan disparatado que es el del cine. Bueno, eso te iba a preguntar porque lo habitual es que estudies algo porque pienses que, bueno, que tienes que estudiar y luego lo de la afición al cine venga como después, pero no, lo tuyo estaba ya desde el principio y te Sí, hiciste el plan B antes de probar el plan A. sí, así es, así es. Debo ser sincero, cuando empecé a hacer INEF, o sea, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que se llama ahora, yo pensaba que me iba a dedicar a eso y que de una forma aficionada, amateur, iba a hacer cositas con el cine. Pero poco a poco el cine fue enganchándome, fue enamorándome, hasta que dije, cuando yo estaba en cuarto de carrera, dije, uff, yo no me quiero dedicar al deporte, me encanta, me parece maravilloso, pero yo quiero hacer películas. Aparte, yo estaba enamorado de Charles Chaplin en aquella época, había visto Tiempos Modernos, había visto El Gran Dictador. Fue la primera vez que yo tenía la sensación de estar delante de un genio y de una obra maestra. Y entonces dije, no, yo quiero intentar parecerme algo a eso, que estoy a años luz, evidentemente, pero, pero estaba muy motivado ya a última de carrera. Qué bueno. Bueno, comentabas que habías ido a La Habana a estudiar. ¿Qué tiene La Habana que da tan grandes cineastas, no? Cuéntanos un poco tu experiencia. La Habana es como Cádiz, pero con más negritos, como dice la canción como dice el soneto este. No, bien, pues en aquella época, si te soy sincero, no fue una decisión nada romántica, es simplemente que estudiar en el año 97, estudiar en La Habana o estudiar en Madrid, me salía mucho más barato estudiar en La Habana. ¿Qué me dices? Sí. La escuela de Madrid por aquel entonces estaba recién construida, la escuela de la comunidad autónoma, vamos, la escuela de cine, la ECAM. Entonces, bueno, pues tan fácil como hacer números y decir, bueno, pues es que me sale más barato irme a estudiar a La Habana. Por aquel entonces yo también estaba como muy viajero y como muy enamorado de la vida y de la aventura y de todo esto. Y entonces dije, bueno, ya más es que quiero conocer un país nuevo y quiero conocer gente nueva y todo eso.
Y así que no me costó nada de trabajo porque ya te digo que me salió un poquito más barato. Yo tenía un pelín de dinero ahorrado de lo que había estudiado, de lo que había trabajado mientras estudiaba la carrera. Y, y bueno, mi padre me ayudó con un poquito que me faltaba y ya está, y tiré para allá. Y cuando volví llorando. Volví llorando de abandonar un país que es, es una mina a nivel intelectual, a nivel humano, es maravilloso. A nivel social y político te puedes ya imaginar cómo es, porque es una dictadura, es una canallada. Pero encontré a una gente súper preparada, eh, súper estimulante y que cualquier taxista que te encontrabas por la calle tenía 4 carreras o era ingeniero, no sé qué, y hablaba 4 idiomas. O sea, me volví fascinado con la gente de Cuba. Jolín. ¿Qué experiencia has vuelto a ir a Cuba? No, ¿No has no he vuelto? vuelto, no he vuelto, no he vuelto. ¿No has- Y dice, como dice la canción de Sabina, al lugar donde has sido feliz no has de tratar de volver. Bueno, como decía en la presentación, en tu presentación, no sé si quieres añadir algo más, porque eres una persona, la verdad es que muy polifacética. Decía que habías escrito un libro, pero también tienes cursos en Udemy, por ejemplo, que tienes sobre guión. Es un Sí. curso muy bueno que recomiendo. Y bueno, si quieres añadir un poco más. Sí, bueno, en la parte mía docente, yo soy profesor por descubrimiento, yo no tenía nunca la intención de ser profesor de nada, más bien aprendiz de todo, como dicen, pero me contrataron para ser profesor en varios cursos, uno de ellos en la Cámara de Comercio de la Región de Murcia, donde estuve formando guionistas, luego en la Carlos III, en el máster de guión de la Universidad Carlos III, en la Universidad Internacional de La Rioja también, y llegó un momento en que esa formación se acabó y me quedé como desangelado, me quedé como echando de menos a mis alumnos, a gente motivada por aprender y que se sentara delante de mí para ver qué tenía que contarles. Y entonces decidí que debía seguir con la formación y en ese momento vi que el online para mí era una salvación. Entonces hice el curso Cómo escribir guiones de manera profesional bueno, me va como un tiro. Ya no por el dinero que se gana, que está bien, que tampoco es que sea un sueldo para poder vivir ni mucho menos, pero me va bien porque la respuesta de la gente es muy positiva. Y hay gente que me ha escrito diciendo, oye, macho, que he conseguido un trabajo y en una productora escribiendo guiones y te lo debo a ti, porque es que solo tenía dinero para formarme contigo. Y eso es de las mejores cosas que te pueden pasar. A ti también te va a pasar, puesto que tú también tienes tu curso y seguro te van a llegar, o si no te han llegado ya, comentarios parecidos. Y ahora últimamente, esta semana pasada acabo de estrenar otro curso que es cómo escribir discursos inspiradores. Porque, bueno, una vez me contrataron para ello en una empresa, yo pensaba que no sabía nada sobre eso, pero me puse a analizar cursos y vi que tenían una estructura casi similar a la de las películas. Y dije, ah, bueno, pues este es mi idioma. Y entonces descubrí cómo se escriben los discursos inspiradores y he creado un curso online también en udemy.com que se titula así, cómo escribir discursos inspiradores. Pero bueno, al Gracias. margen de todo esto, vamos a hablar de tu faceta como consultor de guiones. Es un trabajo que yo creo que es un poco, vamos, que tienes que explicarlo, que yo creo que no todo el mundo sabe en qué consiste Sí, el ser consultor de guiones. Cuéntanos un muy bien. poco. Sí, bueno, la figura del consultor de guión es aquel profesional o aquella profesional que hacen que un proyecto, desde su estado más embrionario, que puede ser una sinopsis, vaya creciendo y vaya evolucionando de la forma más apropiada para llegar al target del mercado que se propone que llegue. Es un trabajo en el cual el consultor, por supuesto, no escribe nada, solamente actúa como primer público de esa historia que se está escribiendo y va adelantándose a posibles problemas que puedan ocurrir o a posibles percepciones que no queremos que tenga el público con respecto a la historia. Entonces, bueno, en las industrias que se precian de serlo, como la inglesa, la americana, la francesa incluso, pues los consultores de guión están codo con los productores trabajando en las productoras. Aquí en España se conoce un poquito menos, es verdad que somos muy pocos, y formados especialmente como consultores somos 3 en toda España, con eso te lo digo todo. Pero es verdad que en el campo de la televisión, de la serie de televisión, si hay alguna figura que juega el rol del consultor de cine, hace una función parecida, que es, digamos, el coordinador de guionistas, ¿no? El que coordina un poco a todo el equipo.
Y por otro lado, bueno, pues se trata de una actividad, a mí que me encanta meter las narices en las historias de los demás y aprendo mucho, y viendo cómo otros intentan contar sus historias, pues eso es algo que me encanta hacer. Me encanta ayudar a otra gente a escribir sus historias y aparte que me pagan. O sea, que es que ya con eso te lo digo todo. Alguien llega con su guión y entonces tú empiezas a leerlo y ves cuáles son los posibles problemas, dónde puede estar, pues, o agujeros de guión, o momentos en los que los personajes no funcionan, o cuáles son Efectivamente. los problemas que te sueles encontrar a menudo. Bueno, muchísimo porque la inmensa mayoría de la gente que viene a mis servicios son gente que está empezando. Entonces, mira, el primer problema, el más grave que puedes tener es no saber quién es el protagonista de la historia. Hay historias que uno, en las que uno, no, cuando, después de leer el guión, uno no termina de saber de quién está, de qué va, o sea, de quién es la historia, quién es el protagonista. Y eso es algo vital para que el público se pueda emocionar con la historia, puesto que el protagonista es el vehículo a través del cual el público vive la historia de una forma emocional, no simplemente de una forma intelectual. O sea, entender las historias se entienden de una forma intelectual. El reto para cualquier contador de historias es hacer que el público se emocione, ¿no? Entonces, claro, pues ese es muchas veces el primer y más importante problema que tienen los escritores. Y luego hay pues, infinidad de tipos de problemas, como a nivel estructural o a nivel temático, de no saber realmente de qué va tu historia. O sea, tú puedes contar la historia de Chico Busca Chica, pero de Chico Busca Chica el tema puede ser la soledad, puede ser la aceptación, la aceptación personal, puede ser la venganza, puede ser... Entonces, a nivel temático, las historias eh, tienen que tener un contenido. Y además porque a nivel, si tú tienes claro cuál es tu tema y qué quieres decirle al mundo sobre ese tema, eso ya te ayuda a estructurar tu historia y te ayuda sobre todo a darle un final a tu historia, un final adecuado a tu historia. Entonces, bueno, te podría hablar de muchísimo. Y luego también hay otro que es creerse autosuficiente para contar una historia sin ayuda de otras personas, ¿vale? Sin ni siquiera testear el guión una vez que está terminado. Ya no conmigo, no lo digo por mi negocio, sino con otros profesionales de tu sector. Porque a la gente le cuesta mucho reescribir o renunciar a cosas que ya tienen escritas y mucha gente se pone las orejeras y no quiere tocar la historia porque ya la ve así en su mente, pero no entiende que hay una cosa que es el público y que esto no se trata de contar historias, se trata de contar historias a un público. Y si eso no se consigue... Sí, pero por lo que veo es que realmente el mundo del guión y el mundo de la literatura tienen mucho que ver, ¿no? Al fin y al cabo es contar historias y todos estos problemas que tú estás comentando en la literatura pasan igual, lo del tema de la necesidad de un lector cero, ¿no? Alguien que, aunque no sea un experto, pero que pueda leer tu libro y darte una opinión simplemente como lector, pues es muy importante, ¿no? Y el problema del protagonista, incluso de la estructura. Sí, no deja de ser un material que cuenta una historia y no deja de ser un material escrito. En ese sentido, un guión y un libro se parecen bastante. Luego, si lo miras desde otro punto de vista, más morfológico, si quieres, más, ya no estructural, pero sí de estilo incluso, un libro y un guión no tienen nada que ver, no tienen Ujú. nada que ver. Pero si nos vamos, digamos, a la base de lo que es el material de un libro y un guión, pues tienen muchas cosas en común y muy importantes, como que estamos contando una historia para un público y que bueno, pues que lo comercial, que el éxito comercial de algo tiene que ver con que ese libro haya pasado esa historia, ya sea libro o sea guión, haya pasado ciertos filtros, es que no me gusta hablar de reglas, porque no se trata de reglas, esto no es una fórmula, pero sí hay una serie de indicaciones, una serie de cosas que en la medida en que tú te alejas lo menos posible de eso, el riesgo de pegársela es menor, ¿no? Ujú. Bueno, entramos ya directamente en el objetivo, ¿no? En el tema de la entrevista de hoy, que es el tema de las adaptaciones literarias. Bueno, lo primero es dejar claro que el objetivo de un escritor o de una escritora pues no suele ser que su libro se lleve a la pantalla, pero como los escritores cobramos tan poco por nuestro trabajo, pues las adaptaciones suponen un dinero que viene muy bien, ¿no? Entonces, Sí. la primera pregunta es, ¿todos los libros se pueden llevar a la pantalla? Todas las novelas. Voy a aclarar, vamos a empezar por la ficción. ¿Todas las novelas Sí, se pueden llevar a la pantalla? sí, absolutamente sí. De hecho, hay muchísimas películas que se han escrito a partir de libros donde el resultado final de la historia en película
tiene unos cuantos elementos en común con el libro y no va más allá. Y eso pasa por varios motivos. Lo primero es que lo que se puede permitir un libro, el lenguaje de un libro, eh, te permite ciertas cosas que el cine, por ejemplo, no te permite, ¿no? Hay una capacidad de introspección, hay una capacidad de meterte en el pensamiento, en la imaginación de los personajes como escritor de libros, que no te lo permite el cine. El cine es mucho más visual. El cine, tú conoces a los personajes más allá por las cosas que dicen en los diálogos, a los personajes realmente se les conoce por las cosas que hacen, por las acciones. Entonces el cine muchas veces lo que hace es trasladar a imágenes, a acciones, rasgos del personaje para poder conocerlo, rasgos del personaje que en el libro se han explicado de una forma verbal, ¿no? Pues esta persona era la persona más tacaña del mundo y este es un sinvergüenza y este es un encanto y no sé qué. Eso dicho así, tienes que demostrarlo en una película. Entonces, si yo quiero conocer a alguien que es un tacaño, lo primero que tengo que ver de él es haciendo una tacañería, intentando no prestarle dinero a su hijo o lo que sea, para entender que ese tío es un tacaño, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, todas las licencias que en un libro podemos permitirnos a nivel literario, en la inmensa mayoría de los casos en el cine no te lo permite. Entonces, hay que trasladar acciones a cosas que no existen en el libro, situaciones y escenas para suplir esa información que te da el libro de forma literaria. Entonces, por eso muchas veces no sé. Pero volviendo al origen de la pregunta, efectivamente, vamos, te diría que o sea, según esto que te estoy diciendo, la inmensa mayoría, si no la totalidad de las novelas se pueden pasar a... no te voy a hablar de Javier Marías o de alguno de estos que tienen libros de estos que a lo mejor se tiran 400 páginas para decir cómo un señor baja por la escalera y mientras te habla de otras cosas, pero sí de cualquier historia que esté medianamente armada, con un principio, un nudo y un fin, se puede adaptar perfectamente. Bueno, lo único que hay que tener en cuenta que, pues eso, que es otro lenguaje y hay que trasladarlo a otro lenguaje. Ujú. Bueno, las principales diferencias ya las has estado un poco comentando, ¿no? El tema de los pensamientos una película no ha lugar, salvo que pongas una voz en off que no suele ser muy cinematográfica en general, ¿no? ¿Alguna diferencia más? Bueno, básicamente, bueno, es que estaba pensando en lo de la voz en off. Y últimamente, yo es que siempre he pensado, como tú, que lo de la voz en off es un recurso demasiado literario. Últimamente estoy pensando, he visto algunos ejemplos de películas que se ha utilizado bien este recurso y no es un tostón literario que hace que el público y que baje el ritmo de la película. Entonces estaba pensando en que la voz en off, si está bien utilizada, aunque me desdiga de cosas que he dicho yo en el pasado, que negaré haber dicho, delante de un juez, creo que es un buen recurso también. Entonces, mira, la gran diferencia que yo encuentro o sea, yo no soy un escritor de literatura, aunque he escrito algún libro de relatos cortos y tal, pero vamos, lo he escrito por otros motivos solidarios y tal, vamos, que no soy un escritor, pero he escrito. Y la gran diferencia que yo veo es que cuando uno escribe un guión, una vez que tiene ya asumido cómo es el tipo de lenguaje que tiene que utilizar, que es más visual, más de acciones, más de escenas, más de cómo el público va a ver esto, cómo va a entender esto a través de una acción, es que escribir un guión es infinitamente más cómodo que escribir un libro. O sea, el ejercicio de estilo que hay que hacer para escribir un libro, es algo que no está a mi alcance y que a veces doy gracias a Dios cuando estoy escribiendo un guión, digo, Dios mío, gracias por no hacerme escribir esto con lenguaje literario, porque para escribir un libro sí hay que saber escribir, eso sí. Para escribir un guión hay que haber visto mucho cine, tienes que haber escrito guiones, tal, pero si a la dificultad de confeccionar una buena historia, como para el cine, si a eso lo tuviera que añadir la dificultad de contar eso con un estilo atractivo, sencillo, no podría. Quizás te Está fuera. dirían, un escritor te diría, una escritora te diría que bueno, el condensar una historia en 90 folios o en 100 folios también tiene su aquel. Sí, sí que es verdad, tiene toda su dificultad. Quizás sea porque yo ya estoy muy familiarizado con este tipo de lenguaje y ya no es que me salga solo, pero ya tengo la técnica muy asumida, quizás de tanto enseñarla, al final es que la aprende. Y la tengo ya tan asumida
que a veces escribo ya sin... Antes me hacía estructuras en la pizarra de la película, ya no lo necesito, porque lo tengo, ya me sale solo prácticamente. Madre ¿Eso me mía. hace escribir mejor que nadie? No, no me hace escribir mejor que nadie. Pero sí escribo más rápido que mucha gente. Lo cual no es necesariamente una ventaja, pero a veces sí. Sí, desde luego. Bueno, pues, ¿qué ventajas tiene para adaptar, o sea, qué ventajas tiene adaptar un libro respecto a escribir un guión original? ¿Qué ventajas ves tú? Mira, ten en cuenta que el cine ha sido el arte por excelencia del siglo XX. No ha habido ningún arte que haya tenido tanta aceptación social, tanta penetración social, tanta capilaridad como ha tenido el audiovisual, ¿no? Entonces, lo que hace es que cualquier libro que se adapte a cine haya tenido más o menos ventas, gana en visibilidad una barbaridad, gana muchísimo. Aparte que yo creo que si se hace bien, se enriquece la historia. Porque una cosa es la historia experimentada pasando páginas y otra cosa es ponerte delante de una pantalla que te la cuenten de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de esa historia se enriquece. La principal y la que más se busca, por supuesto, es la ventaja comercial. La ventaja de decir, este libro lo van a conocer, en vez de 10.000 personas, lo van a conocer 10 millones de personas. Y vamos a intentar con eso vender más libros. Al contrario también ocurre. Un libro que tiene gran éxito, cuando lo pasan a cine, lo pasan a cine porque ya saben que tienen un mercado, el mercado del libro, que quiere ver ese libro hecho película. No hablemos, por supuesto, de películas de fantasía, que tienen cantidad de lectores, que luego hacen las películas para recuperar ese mercado y hacer negocio, ¿no? Entonces, bueno, si nos alejamos de la pose romántica y de la experiencia del espectador y todo eso, te diría que la ventaja más clara es la visibilidad, tanto en un lado como en el otro. Porque, claro, cuando tú coges un libro, Mm. realmente ya tienes ahí unos personajes que sabes mucho de ellos, ¿no? A la hora de ponerte a escribir. Que cuando creas un personaje de cero, yo creo que lo más difícil, por lo menos para mí como escritora, es crear personajes atractivos, ¿no? Sí. Ahí ya partís de una base también, ¿no? Lo que es la creación de personajes es uno de los pilares básicos de cualquier historia. Y no estoy hablando de cine, estoy hablando de cualquier tipo de... y tampoco solo de literatura, estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de televisión, estoy hablando de formatos televisivos. Es decir, los personajes de Gran Hermano, a la gente de Gran Hermano los cogen no porque no al azar, ni los cogen porque saben que van a dar juego, que va a haber conflicto entre un tipo de personalidad y la otra. Y los cogen porque sabe que este va a hundirse a la tercera semana y este va a hacerse el gallito y va a generar conflictos y tal. Entonces, bueno, a la hora de adaptar, si volvemos a lo que es la adaptación, hay una cosa que está bien y es que, o sea, que facilita el trabajo del guionista cuando adapta y es que muchos personajes ya vienen servidos de la literatura, de la versión en libro. Entonces, se trata de matizar ciertas cosas, cambiar escenas o crear escenas nuevas para poder explicar mejor ese personaje, pero ese personaje ya viene diseñado. Y eso es algo vital, porque fíjate lo que te digo, estoy tan convencido de esto que estoy convencido de que hay historias grandísimas que no llegan a casi nada porque los personajes no son buenos. O sea, historias me refiero a tramas interesantes que cuando tienen personajes malos no consiguen conectar con el público. Sin embargo, al contrario pasa, una historia muy sencilla, una trama muy sencilla, con personajes muy bien diseñados y que tengan encanto, que sean inolvidables, te levantan una trama sencilla, una trama pobre incluso. Por eso es la importancia de generar personajes y de diseñar personajes, por lo menos en cine, en literatura lo conozco menos, pero entiendo que debe ser parecido. En cine se tarda mucho tiempo en diseñar un buen personaje y es una fase que suele dar mucha pereza, porque a todo el mundo le apetece ya ponerse a escribir escenas, diálogos y tal. Pero no saben que cuanto mejor tengas diseñado un personaje, cuanto más desarrollado lo tengas, más fácil va a ser luego entender cómo son esos diálogos que quieres escribir con tanta prisa. Porque lo conoces tanto, que es como si a mí me dicen, ¿qué diría tu hermano en este momento? Si le ocurriera esto. Pues lo sé perfectamente, sé qué diría, porque lo conozco perfectamente. Pues esto es igual. A la gente perezosa, este no es un oficio para perezosos, ni la literatura ni el cine. A la gente perezosa le da pereza ponerse a diseñar personajes antes de ponerse con la historia. Y no se dan cuenta de que es un trabajo ganado, es un tiempo ganado. Al contrario de lo que se pueden creer que puede ser perder el tiempo. Es un tiempo ganado y es algo que le da a la historia
una vida y una verdad que no tienen otras historias con personajes mucho más planos, mucho más estereotipados. En ese sentido se agradece cuando un libro ya tiene personajes muy interesantes porque esos mismos se trasladan al cine y hay parte del trabajo que está hecho, claro. ¿Las nuevas plataformas están ayudando a que haya más adaptaciones? ¿Cómo está Sí, afectando? sin duda, sin duda. Yo soy un creyente absoluto de las nuevas pantallas, de las nuevas ventanas de exhibición. Yo, igual que cuando apareció la televisión, no acabó con el cine, tampoco, la televisión tampoco acabó con la radio, igual que cuando han aparecido los periódicos digitales, no han acabado con el periódico de papel. Yo estoy convencido de que las plataformas no van a acabar con el cine y, al contrario, lo que están haciendo es enriquecer, están incluso afectando la narrativa, fíjate lo que te digo. O sea, series como, por ejemplo, Breaking Bad que tiene una estructura en 4 actos en cada capítulo, donde cada 10 minutos aproximadamente existe un giro importante que divide cada uno de los actos. Esos giros no están pensados cada 10 minutos porque al guionista le dio por ahí, sino porque estaba pensado para meter cortes de publicidad para la televisión americana. Con las plataformas, ¿qué pasa? Que no hay publicidad. Entonces, las estructuras ya no están esclavizadas a 4 actos de 10 minutos. Ya las estructuras pueden ser, da igual que haya un capítulo de 38 minutos, que otro de 50, o capítulos de hora y cuarto, como hay en otras miniseries o lo que sea. Entonces, yo lo que creo es que está enriqueciendo incluso la experiencia del espectador, y no solamente del espectador, sino del creador. Entonces, yo estoy, aparte que tenemos un acceso tan fácil a las películas, que es, vamos, yo le doy siempre gracias a la vida porque exista Internet, ¿no? Y la segunda fase es dar gracias a la vida porque existan las plataformas estas. Vamos a lo práctico. Si un escritor quiere que su obra se lleve a la pantalla, ¿qué puede hacer? Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Bueno, la pregunta del millón. Sí, si lo que quiere es que se lleve su obra a la pantalla, pues es que se enamore, intentar que un productor o productora se enamore de su libro, porque son los que realmente tienen capacidad, iniciativa, capacidad de desarrollo de un guión a partir de una obra literaria. Hay muchos que incluso se atreven a hacerlo ellos mismos, ¿no? Hacer la adaptación, el mismo escritor del libro, el que lo ha hecho. Y hay casos que se han hecho con relativo éxito, ¿no? Pero también es verdad que cuando se ha hecho y se ha conseguido hacer con cierto éxito es cuando ha habido un dinero de desarrollo por medio importante y el escritor ha estado siempre de la mano de un guionista o varios guionistas para intentar que esa transformación, que esa adaptación se produzca de una manera exitosa. Hablo de ejemplos como los de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, tu paisano, que ha participado en la adaptación de algunas de sus novelas y, bueno, y algunas con éxito cinematográfico. Pero es verdad que no trabajaba solo. Básicamente, respondiendo a la pregunta, es enamorar a aquella persona capaz de saber que, o sea, de poder generar una adaptación a cine. ¿Y cómo se consigue eso? Pues haciéndole ver que la historia no solamente es buena, sino que tiene un mercado, que tiene una cantidad de gente, una masa crítica importante de gente que podría ver esa historia y que puede hacer negocio. Esto es así. O sea, el cine es un capricho caro, es un negocio que da de comer a mucha gente, pero es muy caro, es un negocio de muchísimo riesgo. Cualquier negocio lo es, pero el cine más. Y entonces el productor o productora tiene que ver que eso va a ser un negocio. No vale con que la historia sea buena y ya está. Si estamos hablando de una historia que, por el contenido que es, la historia que es, tiene un público muy, muy determinado y aparte es caro de hacer, pues seguramente es complicado que se pueda adaptar. Hay que convencer a un productor. ¿Dónde encontramos a ese productor? Bueno, fíjate, yo creo que esta sí que es la pregunta del millón, porque los productores son profesionales tan demandados por tanta gente de la profesión, que por actores, por guionistas, por escritores, por directores de fotografía, por directores de cine, son tan demandados que son perseguidos prácticamente a cada paso que dan, los que tienen mucho éxito, claro. Entonces se han convertido en una parte del gremio muy hermética, una parte muy, muy cerrada, y donde uno realmente lo que puede hacer es o ir a festivales donde van estos productores o intentar, y esto es la mejor forma, intentar conocer a alguien que es un amigo común, alguien que nos ponga de acuerdo, que nos concierte una cita con esa persona y que acceda a tomarse un café con nosotros, que nos conceda 10 minutos para decirle tengo aquí una bomba de historia que pasado el cine puede ser la leche, y hacerle un pitch
de 5 minutos, un minuto, de 3, lo que sea, para que quiera leer tu libro y que quiera eso. ¿Por qué? Porque si uno va a puerta fría a las productoras, eso es imposible. O sea, eso ya os digo que no sirve. O sea, las productoras hay pilas enormes de guiones que llegan con la esperanza de ser leídos y no pueden, no tienen capacidad las productoras para leer todos esos guiones. Ya no hablemos de libros, que se tarda mucho más en leerlos, ¿no? Entonces, llamar a puerta fría, olvídate, imposible. La mejor forma es o acudir a eventos donde están estos profesionales, como son festivales, mercados audiovisuales, o hombre, también puede acudir a estrenos, pero el estreno es un evento en el cual uno no va a hacer negocio, uno va a celebrar la creación de una película y a tomarse una copa y a echarse una risa y tal. No es el mejor momento para abordar a alguien que tenga una productora. Yo te diría que en la medida de lo posible hay que siempre que intentar conocer a alguien que conozca a esa persona y que te concierte una cita personal. Es la única manera que se acuerden de ti. La otra manera es que tengas un libro que tenga un éxito tremendo y que te sea muy fácil decir, poner un email a la productora, mira, soy Ana María Riga, tengo aquí 2 novelas policíacas que lo han petado, dime dónde quieres que nos tomemos el café y te lo van a decir seguro. A ver cuándo llega ese día. Luego también están las agencias, hay agencias, ¿no?, intermediarias que ponen en contacto a los escritores con las productoras. ¿Eso funciona? Ahí me pillas un poco. Yo no sé si hay agencias para eso concretamente. No, a mí realmente no creo conocer ninguna. Lo que sí hay son agentes, representantes de escritores, representantes de directores, por ejemplo, que dicen, oye, mira, voy a intentar unir fuerzas, ¿no? Y he leído un libro que está muy bien, te voy a proponer a ti como director y como tengo confianza con este productor, lo voy a convencer para que se lea el libro y tal. Luego entiendo que las editoriales, en la medida de lo posible, tirarán de sus contactos dentro del mundo del cine para intentar convencer a los productores de que de que ciertos libros los conviertan en películas. Pero agencias como tal, si te soy sincero, no las conozco. Hablabas antes de escritores que habían participado, ¿no?, como Reverte en sus propias adaptaciones. ¿Tú recomiendas que un escritor participe, una escritora participe en la adaptación de su libro? Yo ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Es que esto es una cosa que depende mucho del escritor, porque hay escritores que no quieren volver a enfrentarse a su material, no quieren por nada del mundo volver a meterse en esa historia. Y hay otros que quieren estar presentes porque no quieren que haya que se renuncie a ciertas cosas o en la medida posible quieren intentar negociar al máximo posible ciertas cosas que quieren que estén. Yo en la medida en la que el escritor sea capaz de tener el estómago suficiente como para renunciar a cosas que sabe que a él le gustan o le emocionan o que creen que construyen su historia de una forma inevitable y que si no están esas cosas la historia no se va a entender igual. Si uno es capaz de soportar eso, adelante, no tengo ningún problema. En cualquier caso, siempre tiene que saber que el cine es un lenguaje totalmente distinto y tiene que estar preparado o preparada para eso. Pero vamos, no creo que haya ningún escritor que llegue a una relación de este tipo, y mucho menos cuando es alguna relación profesional que está pagada, como Dios manda, que vaya con exigencias de ese tipo. De hecho, los contratos lo pone claramente que, bueno, esto es un mercado libre, los contratos puede poner lo que uno quiera. La clave es que la otra parte te lo acepte o no te lo acepte y lo firme, ¿no? Pero por lo general los contratos ponen que va a haber transformaciones profundas y que hay ciertas cosas que son inviolables y otras que son perfectamente que se pueden cambiar. Entonces, bueno, si uno está dispuesto a soportar eso, adelante, no veo ningún problema. Y háblanos de cuál es el proceso para que un libro se lleve a la pantalla. Es decir, cuál es el proceder habitual y cuánto cobra también. Vamos a hablar de dinero, que eso también es importante. Háblanos Sí. un poco del proceso. Bueno, si el escritor está participando en la película, puede cobrar tanto por la cesión de derechos, cobra por el concepto de cesión de derechos y luego cobra también como participación, por su participación como guionista en la película, ¿no? Entonces, pues esto evidentemente hay desde 0 euros, porque el escritor está deseando que hagan la película de su libro y no ha vendido mucho y cree que se va a vender, con lo cual cede los derechos de la forma gratuita, hasta
hasta, si nos vamos a Reverte, pues que cobrará la última referencia que tengo yo con alguna de sus novelas pasadas a cine, si no me equivoco fue con alguna a La Triste, me parece que eran como 60.000 euros, 80.000 euros solamente de cesión de derechos, solamente de cesión de derechos. Aparte está lo que ganó como guionista y aparte está lo que ganará por la venta de libros que produce La película. la película, claro, efectivamente. Luego, ¿cuánto se paga por escribir un guión? Pues desde el mínimo minimísimo dentro de lo que es el mercado profesional son 25 o 30.000 euros. Si hay dos escritores, seguramente se podría subir a 35 o 40.000 y se puede llegar a cobrar, pues bueno, si eres Amenábar y pides 120.000 euros, te lo van a dar, ¿sabes? Por ahí va la cosa. Pero bueno, yo creo que por lo general los escritores, sobre todo si son escritores que no son blockbusters, ¿no? O si no son, ¿cómo le llamáis vosotros? ¿No? Bestseller. Los bestsellers, exacto. Estoy yo con el idioma cinematográfico. Si no son bestsellers, pues lo que quieren los escritores es que su novela tenga mucha más visibilidad y se conforman con que haya una productora. Bueno, eso es que se te abre el cielo. Que haya una productora que quiera hacer tu novela y la pase a cine, ¿no? Por la visibilidad que te da a ti como autor y a la novela y las ventas posteriores que se producen, claro. Pero bueno, es recomendable, ¿no? Cobrar porque estás ofreciendo una historia, ¿no? Ya avanzada y más Sí, interés van a tener para poderla llegar a producir y para poderla llegar a recuperar la inversión. ¿O qué piensas tú desde el otro lado? bueno, pues es recomendable es que todo depende de quién seas y todo depende de tu reputación previa. Como te he dicho antes, si tú eres Amenábar, vas a pedir 120.000 euros por escribir una cosa original y te lo van a dar. Si eres un escritor totalmente desconocido que ha vendido 2.000 libros, ha hecho dos ediciones y nadie no lo conoce, nada más que Friends, Family and Fools, como dicen los ingleses, pues entonces yo no creo que esté en disposición de pedir nada. Vamos, que el pago es que te pasen la película. Es decir, tú no puedes llegar con exigencia y decir, no, yo quiero cobrar porque mi reputación, no, ¿qué reputación? ¿Sabes? Es duro, es triste, pero es así. O sea, es que Sí. a no ser, la reputación de un escritor se la da las ventas que ha hecho de su libro. Si tu libro ha vendido 200.000 copias y esa se ha pasado a 10 idiomas, ya estás diciendo, tengo un mercado, este libro ya trae su mercado. Estos son ganancias seguras, estoy en condiciones de pedirte dinero. Si un escritor ha vendido 2.000 y 300 y 400 son a la familia y otros, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pues yo no te diría que lo mejor es que pidas dinero. Lo mejor es que haya alguien, que encuentres a alguien que quiera pasar tu libro. ¿Cómo afrontas tú el asesoramiento en un guión de una adaptación? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cuál es el proceso? ¿Leer la novela, leer el guión? Bueno, por supuesto, evidentemente la novela y no solamente una vez. Hay que leerla varias veces, incluso a partir de la segunda, tercera vez, uno tiene que ir ya tomando notas, subrayando cosas, tomando notas en cada página o en cada parte del libro, cómo se puede traducir eso que no se puede contar en una película, cómo traducirlo a imágenes. Pero si te digo la clave fundamental para adaptar algo, si quieres que te diga algo a lo que yo nunca renuncio, es a decir, ¿cuál es el núcleo inspirador de esta obra? Lo último que he trabajado yo ha sido en una adaptación de una obra de teatro a cine, que no es literatura, pero tampoco es cine, que también requiere una adaptación. Entonces he tenido que poner muchísimas más localizaciones de las que tiene la obra de teatro, que solo ocurrió en una localización, y he tenido que poner como 38 o 39 localizaciones que no tiene la obra de teatro. Vale, entonces, lo primero que yo me digo es, ¿cuál es el núcleo inspirador? Lo que yo llamo el núcleo inspirador de la obra, de la obra de teatro o del libro. ¿Eso qué significa eso? ¿A qué no renunciarías nunca? ¿Cuál es el elemento de esta obra que te ha inspirado para generar una película? ¿Qué es aquello que, si tuvieras que quitar cosas, eso es lo único que nunca quitarías? Si tuvieras que dejar una sola cosa. Eso puede ser un personaje, puede ser una localización, que está diseñada y concebida de una forma tan bestial. Puede ser un conflicto entre personajes. Entonces yo a partir de ahí voy creando y voy intentando
coger cosas del libro que me sirven para construir la película. Y las que no me sirven las desecho y las sustituyo con cosas que pueden no estar en el libro. Entonces, pero te da una seguridad tremenda. Es como tener los pies en la tierra cuando empiezas a reconstruir una cosa para pasarla al cine. Saber cuál es el elemento esencial de la obra. Aquello que cuando lo percibiste dentro de la obra dijiste, ostras, esto merece ser una película. No puedo renunciar a esto si quiero pasar la película. Entonces, a partir de ahí lo que hago es crear una estructura, cuando ya sé los personajes que mantengo, porque muchas veces no puedes mantener todos los personajes, cuando ya sé los personajes que tengo, cuando ya sé de qué va la trama dentro de lo que es el libro, entonces lo que hago es estructurar la trama de cine, también intentando que se parezca al máximo posible a la del libro, pero sabiendo que algunas partes de la trama van a cambiar y que a nivel estructural algunas cosas se van a modificar también. Y hay una cosa importante con respecto a todo esto, a todos estos cambios que te estoy diciendo. El adaptador, el guionista, la guionista que está adaptando un libro de literatura al cine, tiene que tener una cosa clara, y es que tiene que perderle el respeto al autor. Tiene que tenerle respeto a la película. Es decir, todo el trabajo, todo el talento, todo el esfuerzo que está poniendo en hacer una cosa, la está poniendo en hacer una película que funcione como película. Puede ser que un libro funcionara como libro y puede ser que no funcione como película, si no hacemos las cosas bien. Y al contrario, hay libros que son más flojillos. Luego, si quieres, te cuento alguna anécdota con Sí, por respecto a esto. favor. Hay libros que son más flojillos que traducidos a película han funcionado mejor, porque ha habido una aportación de estilo, una aportación de elementos que no tiene el libro, que han enriquecido su historia. Entonces, básico y fundamental es perderle el respeto al autor, pero no lo digo de una forma ruda ni de una forma despectiva, ni mucho menos. Al contrario, desde el agradecimiento profundo por haber creado esa obra, pero lo que no puede hacer un guionista es perjudicar su trabajo, su obra, la suya, por darle gusto, por no molestar a la persona que ha creado el libro. Eso es un tiro en el pie, eso no funciona. Bueno, pues vamos a entrar un poco en harina. Primero, dime, ¿cuáles son los errores de adaptación más comunes que tú has visto? Si es que hay algunos que se suelen repetir habitualmente. Y pasamos a los ejemplos. Bueno, el error más novato, el más amateur, es el de intentar transcribir a imágenes todo lo que aparece en el libro. Y eso no puede ser. Es decir, el amateur lo que hace es va capítulo por capítulo del libro, creando escenas por cada capítulo y ya está. Y eso no es así. Eso al final se convierte en un engendro que no es ni película, ni libro, ni nada. Y por lo tanto no funciona ni para el público de los libros ni para el público de las películas. Entonces, transcribir no es adaptar. Adaptar es transformar, crear una cosa distinta desde un material original, pero una cosa distinta. Entonces, la transcripción es, aparte que se quedan guiones larguísimos, guiones de 140, 150 páginas, que eso ahora mismo dentro del mercado, si no eres Scorsese o si no eres Spielberg, un guión de 150 páginas no te lo produce nadie. Vamos, son los propios exhibidores lo que te dicen, no voy a ponerte una película de 3 horas en mi sala. Si eres Scorsese, sí, porque la gente va a venir. Pero si pongo una película de 3 horas en mi sala, puedo hacer 3 sesiones a lo largo del día. Si tu película dura 1 hora y media o 2, puedo hacer 4 sesiones a lo largo del día y voy a ganar más. Es así de simple, o sea, son cálculos matemáticos y financieros, ¿no? Luego, otro error es el que muchas escenas tienen un contenido literario muy profundo. Hay una película, a mí el libro, como te puedes imaginar, me enamoró, que es El amor en los tiempos del cólera, que se hizo una adaptación con Javier Bardem, no sé si te acuerdas de esa película. Bueno, es que no funcionó. No funcionó porque tiene un contenido literario demasiado notable. Entonces, hay un lenguaje visual que se pierde por intentar respetar, pero claro, adaptando a García Márquez, ¿cómo nos respetas? Es que, a ver quién es el guapo que adapta a García Márquez y renuncia a ciertas cosas, porque es que ya García Márquez se pierde, ¿no? O sea, añadir o no renunciar a ciertos contenidos literarios, explicaciones de voz en off, de diálogos profundos, diálogos largos, que son mucho más propios del lenguaje literario, que eso exista en cine es un arma de doble filo. Bueno, has comentado esta película que no te había gustado la adaptación, no había funcionado. Al revés. Que sí me hayan gustado, adaptaciones que sí me hayan gustado, pues mira, te voy a decir, pues sí que muchísimas. Por ejemplo, El silencio de los corderos,
es una obra de Thomas Harris, una novela policíaca de los años 90, que se llamaba El silencio de los inocentes. Y Jonathan Demme hizo una adaptación a cine, en el año 90 y algo, no me acuerdo, y es una adaptación maravillosa. Y la novela es maravillosa también. Y se respeta mucho de la novela. Pero es verdad que hay novelas que están escritas digamos, con una vocación muy, muy visual también. Hay muchas novelas que están escritas de una forma que si le quitas lo literario, las descripciones, los pensamientos, se te queda un guión casi. Y entonces con Thomas Harris pasaba un poco esto. El silencio de los inocentes es una novela muy, muy cinematográfica. Pasa también con algunas novelas de Stephen King, por ejemplo, o Carrie, que Brian De Palma hizo una adaptación bastante buena de Carrie, de Stephen King. Luego te podría hablar, ya no que me gusten a mí, pero que han funcionado, la saga de los Harry Potter, por ejemplo, que a mí es una literatura que no me interesa, pero ha funcionado. A nivel cinematográfico, pues no te tengo que contar lo que es Harry Potter. En libros, por supuesto, no te lo debo contar, pero en cine mucho menos. La trilogía El Señor de los Anillos, por ejemplo, que Peter Jackson acertó de pleno, el director neozelandés, acertó de pleno con la trilogía y eso ha sido un exitazo. Luego, fíjate, luego cuando hizo El Hobbit no le funcionó tan bien. No sé por qué, pero la comunidad de lectores del Hobbit no encontraron ahí la identificación, la simbología que ellos veían en los libros, no la encontraron. El Padrino, el propio escritor Mario Puzo, participó en el guión con Francis Ford Coppola. Trainspotting, una película de Danny Boyle, una película inglesa de los años 90, es una adaptación memorable. Bueno, Psicosis, no te digo nada. O sea, Hitchcock trabajaba muchísimo con adaptaciones, trabajaba muchísimo con cuentos que adaptaba, trabajaba muchísimo con guiones de otra gente. Y luego, fíjate, hay una película que yo no la he encontrado, pero me encantó cuando la vi. Y recuerdo haber leído el libro hace muchísimo tiempo, pero me pareció maravilloso la adaptación, que es Cartas de una desconocida. Es una película de Max Ophuls del año 40, del año 50 y mucho, por ahí. 50, sí, años 50. Y es una obra de Stefan Zweig, que a mí era un escritor que me fascinaba. Stefan Zweig era un escritor judío, austríaco de principios de siglo, que era muy amigo fue amigo de Richard Strauss, de Rudolf Steiner, el creador de la pedagogía Waldorf, de Freud. Era un intelectual de su época impresionante. Y yo leí un libro de Stefan Zweig que me pareció de una delicia, que era el día de ayer, que es una memoria suya. Bueno, pues tiene esta novela, que es Carta de una desconocida, que resultó ser una adaptación maravillosa. Pues yo te voy a hablar de una adaptación que he visto que está súper de moda, Outlander, y no sé si has visto la serie. Bueno, pues he empezado a ver, he visto los 2 primeros capítulos, pero no me he enganchado. No. Porque tiene mucho amor, Dani. Tú eres más... Bueno, tiene mucho amor y mucha violencia que tienes que apartar la cara, pero bueno. No, a mí el amor no me asusta nada. No te asusta. No. Pero a raíz de la serie he empezado a leer los libros y reconozco que la serie está mucho mejor que los libros. Han aprovechado mucho mejor los personajes, metiendo personajes cómicos que en el libro no están, ajustando mucho mejor las escenas. El libro no está mal, los libros no están mal, pero la serie está estupenda, sobre todo la primera temporada. Ya, pues fíjate, sí, con respecto a esto, había un director que todos conocéis, que es Stanley Kubrick, que a él le gustaba hacer películas. Él decía que le gustaba hacer películas, convertir en películas buenas novelas malas. Y entonces, claro, eso lo dijo justo después de haber adaptado a cine Lolita, la de Nabokov, Vladimir Nabokov, que a mí me parece un novelón. O sea, yo cuando leí Lolita me encantó, me pareció una novela, un ejercicio de estilo maravilloso, el tema era durísimo, yo no sé cómo se atrevió, pero bueno. De hecho, Kubrick no se atrevió a poner una Lolita tan joven, porque la Lolita de Kubrick, la niña tiene 16 años. Luego se hizo otra adaptación en el año 97, creo, con Jeremy Irons, que la Lolita es, vamos, tú lo ves, un cuerpo de mujer, vamos, eso en el libro de Nabokov, la Lolita tenía 11, 12 años.
O sea, es que era una niña, no tenía apenas nada. Lo cual era, imagínate, en la sociedad americana, una historia de ese tipo, hacer una película sobre eso. Pero bueno, en cualquier caso, Kubrick decía eso, que le gustaba coger libros malos y convertirlos en películas buenas. Entonces Nabokov se pilló un cabreo con él que fue tremendo. Afortunadamente Nabokov ya era Nabokov cuando dijo esto Kubrick y no se resintieron sus ventas, ¿no? Pero eso ocurre, sí, sí. A mí hay una adaptación también que me encanta, que es El nombre de la rosa, que todo el mundo habla de ella como un éxito de adaptación. Y lo es, y lo es. Pues, un director como Jean Jacques Annaud y un autor como Umberto Eco, ¿no? de la novela, capaz de llegar a un público tan amplio y de una forma con una historia con una intriga tan maravillosa. Y la adaptación fue maravillosa. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el libro de El nombre de la rosa incluía como dos partes y claro, había una que era muy cinematográfica y había otra que era muy reflexiva. Y quizás por la parte más cinematográfica, fue por la que triunfó y la que se pudo adaptar. Sí, es verdad, pero yo no sé por qué es una de esas novelas en las cuales lo que se renuncia, o sea, lo que se desecha de la novela no se echa en falta viendo la película. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay, por Sí, ejemplo, está incluido. sí, hay una adaptación de Tim Burton, que es Alicia en el País de las Maravillas, el cuento de Lewis Carroll. Eh, pues esa película no funcionó. O sea, funcionó, perdón. Funcionó a nivel comercial, pero los que eran muy fans del cuento no les funcionó. Se sintieron como traicionados porque pintaba una... Claro, Tim Burton, por hacerlo más comercial, hizo de una Alicia que era una heroína, cuando el cuento era una niña con una curiosidad tremenda, pero mucho más vulnerable, ¿sabes? Y entonces esa adaptación, por ejemplo, funciona a nivel comercial porque Tim Burton es fascinante, el universo que él aporta al cuento y todo eso es maravilloso, es genial, es fantástico. Pero los que eran muy devotos del cuento y de los cuentos de Lewis Carroll dijeron, esto no es Alicia, esto es otra cosa. Esto es otra Pero cosa. supongo que eso suele pasar, ¿no? Es difícil, como tú decías, lo consiguió Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos, pero sí que es verdad que es algo... los lectores siempre se sienten un poquito traicionados cuando ven la Sí. adaptación, ¿no? Es inevitable también, yo creo un poco. Sí, pero es que luego hay cambios que que huelen mucho a comercial. O sea, no sé si llegaste a ver la película La letra escarlata, una película de Roland Joffé. La novela era ¿cómo era? Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que sí. ¿Sabes qué pasaba en esa peli? Que la protagonista era Demi Moore. Claro, pasamos de una novela romántica de época, no sé qué tal, y pone a una Demi Moore y el personaje de Demi Moore en la película no tiene nada que ver o sea, la Demi Moore de la película es una tía calenturienta, más no poder, súper sexual. Y entonces, claro, pues eso no funcionó tampoco. No funcionó tampoco demasiado a nivel comercial. Pero es que los lectores de Nathaniel nos dijeron, me has cambiado el cuento, pero de pe a pa. O sea, esto no es una adaptación, esto es aprovecharte del título, del tirón que tiene el título de una obra para crear una cosa que no es el espíritu. O sea, en la letra escarlata una de las cosas que no puede renunciar es a la personalidad de la protagonista. Es como si me dice el Quijote. Pues es como decir que el Quijote no está loco, sino que tiene otro tipo de Mm. tara o yo qué sé, ¿sabes? Pues no puede ser. Sí, Y traicionas luego, el... y luego hay casos de el proceso inverso de películas y de libros que se hacen después de la película, ¿no? Y es curioso, no es una adaptación, pero es una adaptación al libro desde la película, ¿no? Entonces, casos de estos también hay algunos curiosos. La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es el libro. Se hizo un libro que era producto de merchandising de la película y todo eso. Pero se hizo, por supuesto, cuando ya la película había tenido cantidad de éxito, ¿no? Ujú. O El tercer hombre, la película esta de Carol Reed, que es un cine negro Ujú. de los años, ¿cuánto? Años 50, sí, años 50 y algo, por ahí. O 40, sí, años 50.
El tercer hombre, el libro lo escribió Graham Greene después de haber hecho el guión junto con Carol Reed. Y después hizo después el libro. 2001, Una odisea en el espacio, por ejemplo. 2001, que está creado, el guión está creado a partir de un relato corto que se llama El Centinela. La película, como fue una película de culto, es todavía una película de culto, pues el libro lo escribió después, Arthur C. Clarke lo escribió después de haber hecho la película. O sea, hay una cantidad de anécdotas curiosas con respecto a la adaptación y en un sentido y el otro que es muy... da para mucho esto. Bueno, pues el tiempo se nos va terminando ya, Dani. Te quería Hay que terminar. preguntar cómo te mueves en redes sociales, dando aquí un giro de guión así de estos espectaculares. Pues mira, en Twitter soy Dani Campos F, Dani con Y. También soy eso en Instagram y en YouTube. Y debo decir que lo que más activo y lo que más me estimula, lo que más me gusta es YouTube. Porque ahí es donde donde la gente que me sigue como consultor me suele hacer sus preguntas, las dudas y todo eso. Entonces yo se las respondo con un vídeo. Entre otras cosas porque el vídeo también es mi lenguaje, la imagen es mi lenguaje y prefiero hablar que se me vea. A veces pongo imágenes de películas, a veces cojo la pizarra y hago estructuras para que se entienda lo que quiero contar. Entonces a mí me ayuda el YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Mi canal es Dani Campos F. Dani con Y y con una N. Dani Campos F de Francia. Con poner eso ya sale mi canal. Entonces, y además tengo ahí el curso de guión del que te hablaba antes, lo tengo ahí de forma gratuita. Y lo puse hace unos cuantos años y no me arrepiento en absoluto, porque no te puedes ni imaginar la cantidad de gente que me ha escrito diciendo, oye, muchas gracias por esto, me ayuda muchísimo, no tengo dinero vivo en un pueblo de Colombia, que no tengo ni dinero ni acceso a una academia de cine y contigo estoy aprendiendo a escribir guiones. Eso, vamos, eso vale más que el dinero, te lo puedo asegurar, es una maravilla. Y yo por eso estoy como más enfocado en YouTube, me gusta más, me divierto más, también como espectador. Y cada vez voy menos a Facebook porque no tengo tiempo de debatir, cada vez entro menos a Twitter porque es un nido de bilis y de odio. Es muy duro Twitter, ¿eh? O sea, Twitter es una cosa que hay que tener un poco de... Hay que tener estómago para entrar algunas veces, ¿no? Y pasa ahora que está todo el mundo rebotado con todo, tanto en un sentido como en otro. Y la sociedad está muy polarizada, entonces eso hace que Twitter explote todos los días, ¿no? Instagram me hace gracia, pero se me queda corta porque es una foto o de vez en cuando subo un vídeo, pero lo mío es YouTube. Lo mío es YouTube. Bueno, pues podéis encontrar a Dani Campos en YouTube. Dejaré el enlace al canal en las notas del podcast. Y ya para terminar, recomiéndanos un libro. Pues fíjate que eso sí que es difícil, porque no soy un escritor, pero sí soy un lector. Tampoco soy un lector voraz ni nada de eso, pero siempre tengo un libro en mis manos. Y cuando he estado pensando en qué libro podría recomendar, he pensado, digo, mira, recuerda cuál fue la primera vez que algo te impresionó leyendo, ¿no? Y a mí la primera vez que me impresionó un libro, me habían gustado libros, pero cuando realmente me impresionó un libro fue cuando tenía 20 años, es decir, hace 30, porque tengo 50 ahora, aunque aparento 49 y medio. Menos, yo incluso menos, yo te diría que 29 y medio. Sí, sí. Y me acuerdo que con 20 años leí Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y en ese momento dije, wow, escribir es otra cosa. Es cuando realmente tuve la sensación de que lo realmente difícil de escribir es parecer sencillo. O sea, que haya un entramado complejo y rico detrás de algo que aparentemente es sencillo. Y me dio la sensación de que escribir una página de Madame Bovary debía costarle a Flaubert, debía costarle semanas. No sé si semanas o muchos días, porque lo que se desprende del estilo que tiene Flaubert, tan preciso, tan certero, pero tan profundo al mismo tiempo, es algo que yo he visto después muy pocas veces. Y yo te diría que Madame Bovary es un clásico, siento no recomendarte nada contemporáneo, es un clásico, pero es que recuerdo que fue la primera vez que yo tuve un libro en mis manos y dije, ostras, qué cosa tan maravillosa. Y yo creo que también quizá por eso le tengo mucho respeto a la cosa de escribir. Claro, empezaste ahí con unos novelones que cualquiera luego decide lanzarse a escribir. Sí. Bueno, Dani, hasta aquí hemos llegado. Te dejo que te despidas de la audiencia.
pues espero que esto no sea un adiós, sino que sea un hasta luego. Ha sido un placer enorme decir lo poco que sé sobre adaptación aquí en este espacio que tan amablemente me brindas, Ana. Estaré encantado de volver cuando quieras. Y nada, a todas las personas que estéis escribiendo al otro lado de los auriculares, adelante, porque contar historias es el oficio más bonito del mundo. No lo dejéis nunca. Seguir aprendiendo, que esto es un oficio que nunca se deja de aprender, y seguir viviendo para que las experiencias que tengáis en vuestra vida os influyan a la hora de escribir vuestras historias. Hasta siempre y muchísimas gracias. Qué bonita despedida, Dani. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias. A ti siempre. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero el próximo domingo con un nuevo capítulo de Un Día de Libros.